Buenas tardes con todos, señores. Bienvenidos a esta charla especial por parte de nuestro grupo FIC UNI Ayudando al País. Se les agradece su asistencia y en esta oportunidad tenemos a nuestro compañero, el ingeniero Luis Antonio Ramírez Morón, quien nos va a dictar una charla bastante emotiva. Creo que en los últimos días, semanas, meses hemos tenido de repente pérdida de seres queridos, amigos cercanos, familiares cercanos, en las cuales a veces en algunas oportunidades no podemos asimilar de repente la partida de ese ser querido, ¿no? Entonces tenemos al ingeniero Luis, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestrías en estructuras, diplomado internacional en diseño de puentes, director del Instituto de Desarrollo e Investigación Construir, con 25 años de experiencia profesional, autor del libro Aprender los principios para la superación y el éxito. Entonces, en este tema que el día de hoy vamos a tocar, charla consuelo a los hijos que nos han dejado por el COVID-19. Entonces, especialmente la partida de muchos compañeros de nuestro grupo, ¿no? Así que de hoy le dejo la palabra al ingeniero Luis Antonio Ramírez para que empiece su exposición. Adelante, ingeniero Luis Ramírez. Buenas noches, no sé si me llegan a escuchar. Sí, te escuchamos, Luis. Ya, muy agradecido, ingeniero Fernando, muy agradecido al grupo FICUNI. Siempre el grupo FICUNI con rostro humano se sensibiliza con la población para estos temas. Bueno, sobre todo quiero dar unas buenas noches, digamos, a cada uno de ustedes, digamos, expresando de todo corazón mi más sentido pésame y un fuerte abrazo a la distancia, con un abrazo de fortaleza y resignación en estos momentos de dolor. La idea de esta charla es ayudarnos o ayudarlos de algún modo a aliviar ese dolor, ¿no es así? Y darles algunas ideas para aliviar ese dolor que están llevando en el luto. La idea es aportar con un granito de arena en darles algunas alternativas, digamos, que en función también a mi experiencia, que también pasé hace unos años, hace muchos años, con la pérdida de mi padre. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El dolor es inevitable, pero el duelo y el sufrimiento sí se puede superar con el tiempo. Y por eso siempre he dicho que solo el tiempo se encargará de cicatrizar las heridas más profundas del corazón, ¿no? Solo que cuando el dolor, digamos, se prolonga mucho tiempo, ya se hace crónico y eso no está bien. Que conduce a la depresión, conduce, digamos, a otras cosas que ya requiere ayuda profesional. Entonces, la idea de esto es no llegar a eso, a aconsejarlos de alguna manera. Entonces, esa es la idea, ¿no? Quiero basarme en las experiencias de dos grandes hombres que atravesaron grandes traumas, dolores y sufrimientos en la vida. Me refiero al doctor Víctor Frank y al doctor Boris Cyrulnik, personas que sobrevivieron al holocausto en los campos de concentración nazi. Alguien podría decir, pero ¿de qué nos sirve esto, no? Más adelante vamos a tocar y vamos a ver, digamos, las grandes lecciones de vida que nos pueden dejar y nos pueden ayudar de alguna manera. El doctor Víctor Frank es un neurólogo y psiquiatra austriaco sobreviviente al holocausto en 4 campos de concentración nazi, incluyendo Auschwitz. Recuerden de que los nazis, digamos, mataron, digamos, a los judíos cerca de 6 millones, ¿no? En las cámaras de gas de Auschwitz. Y fue, creo que, la tragedia más espectacular, digamos, que se ha podido producir en la humanidad, ¿no? Algo que no tiene nombre, y precisamente las personas que salieron o sobrevivieron a esos campos de concentración, digamos, tienen grandes lecciones para poder instruirnos y darnos a conocer, ¿no? Entre ellos es el doctor Víctor Frank.
aquí, digamos, quiero hacer hincapié en lo siguiente, ¿no? ¿Qué hace que la persona o el ser humano sobreviva en tiempos, digamos, de dolor, en tiempos de trauma, ¿no? ¿Qué hace? Entonces, precisamente vamos a ver dos experiencias que tuvo el doctor Víctor Frank. Eh, Habían, digamos, dos casos de suicidios frustrados, ¿no? Que, digamos, se iba a producir, pero gracias a la intervención del doctor Víctor Frank se frustró esto, ¿no? Entonces, estos prisioneros, digamos, tenían intenciones de suicidarse, pero basada en su decisión, el doctor evitó, ¿no? De uno de ellos trataba de hacerles comprender que la vida todavía espera algo de ellos, ¿no? Y como debe ser. A uno le quedaba un hijo al que él adoraba y que estaba esperándole en el extranjero. Y al otro, no era una persona que le esperaba, sino una cosa. ¿Cuál era esa cosa? Su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de su colección de libros que debía concluir y nadie más que él podía realizar su trabajo. O sea, le encontró un sentido, digamos, le hicieron entrar en razón, digamos, a estas personas para evitar que pasara la fatalidad, ¿no? Y entendieron, digamos, el mensaje, digamos, desistieron de tomar esa fatal decisión. Entonces, eso demuestra de que uno tiene que encontrarle sentido a la vida, sentido al sufrimiento, ¿no? Para poder llevar una vida con esperanza y poder salir de ese sufrimiento, ¿no? En cuanto a Frank, le confiscaron un manuscrito para su publicación. No cabe duda de que el profundo interés de volverlo a escribir el libro lo ayudó a superar los rigores de aquel campo. También Frank, digamos, se apoyó, digamos, él soñaba, él, digamos, se imaginaba, digamos, que algún día iba a publicar todas las atrocidades que había pasado, digamos, en los campos de concentración y de alguna manera iba a ayudar, digamos, a la gente, ¿no? A superar y qué era lo que realmente hace que el ser humano se sobreponga, digamos, en las situaciones más críticas o de crisis emocional que puede uno estar pasando, ¿no? Entonces, la persona que se hace consciente de su responsabilidad ante un ser humano, con todo su afecto o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda, ¿no? Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar cualquier cómo, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser, ¿no? El porqué de las cosas y cómo. Entonces, hay que buscarle sentido, digamos, a nuestro sufrimiento, para poder seguir adelante, ¿no? En 1956 publicó su libro El hombre en busca de sentido y es fundador de la logoterapia. ¿Qué significa logo? Sentido y terapia, curación, ¿no? Curación, digamos, en base a un sentido que le debe encontrar a uno a la vida para seguir sobreviviendo y para poder salir del sufrimiento. Entonces, esa es la enseñanza, digamos, del doctor Víctor Frank, ¿no? Ahora, la diferencia de las personas que son capaces de levantarse de la adversidad, de superar los problemas en la vida, se resumen a un binomio, ¿no? Por un lado es la toma de decisión o elección, hay que tomar decisiones, ¿no? En la que qué me gustaría convertirme en tal o cual, o a pesar de las condiciones adversas, o por otro lado la responsabilidad, ¿no? A pesar de las peores condiciones o condiciones extremas severas, ya sea de estrés o trágicas. Entonces, estas dos lecciones hay que tomarlas en cuenta, ¿no? La toma de decisiones o elecciones, ¿no? Y la responsabilidad, que es muy fundamental, muy importante, ¿no? Entonces, esto es poco a poco, es todo un proceso, no es que, digamos, uno noche a la mañana, ¿no? Porque el dolor está ahí, yo lo sé en carne propia porque también lo he pasado, ¿no? Entonces, poco a poco, al menos ya habrá un momento en que usted va a tomar sus decisiones, va a elegir, va a asumir responsabilidades, y eso le va a ayudar de alguna manera a salir, digamos, del dolor, ¿no? Poco a poco. Por eso que Víctor Frank dijo, pues no, vivir es sufrir, pero sobrevivir es encontrarle sentido a la vida, ¿no? Algún sentido, digamos, para poder sobrevivir. Entonces, de ahí viene el dicho que dice, nunca pierdas las esperanzas mientras vivas, porque lo último en perder es la vida.
digamos, la expresión digamos, de Frank se puede resumir en una fórmula matemática, ¿no? En donde D es la desesperanza, S es igual al sufrimiento y P es el propósito, ¿no? Entonces, esta expresión matemática, digamos, se reduce a lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un sufrimiento como 20, ¿no? Y un propósito como 0? Entonces la desesperanza será 20. Tendremos mucha desesperanza, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora si le aumentamos un poquito de propósito a nuestra vida? Entonces, si vamos a suponer de que como el sufrimiento es como a 20, el propósito es como a 10, entonces la desesperanza será como a 10. O sea, 20 menos 10, 10, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? La desesperanza ha disminuido. ¿Y qué pasa si comenzamos en la vida poco a poco a superar el sufrimiento y comenzamos a poner más propósitos a nuestra vida? ¿Qué pasa si el propósito se convierte de repente en 20, ¿no? Entonces, el sufrimiento es 20, el propósito es 20, 20 menos 20 es 0, ¿no? Entonces la desesperanza prácticamente anulada, ¿no? Entonces, esto invita a pensar de que debemos tener propósitos en la vida, ¿no? Más adelante vamos a ver que es demasiado importante las metas, los objetivos y otras cosas más. En conclusión, la desesperanza es el sufrimiento sin propósito. Por eso la importancia de tener propósitos en la vida, siempre. El encontrarle sentido a su sufrimiento puede moldearlo en un logro, ¿no? Eso le enseñará a convertir sus tragedias en un triunfo personal, pero debe saber para qué debería hacer con esto, encontrarle significado y sentido a su vida. Aquí puse una frase que dice, fija tus ojos hacia adelante, en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que no puedes cambiar. Las cosas ya sucedieron, no hay remedio, solo resignación, pero sí puedes tener, digamos, tus ojos o tus ideas o tu imaginación hacia el futuro o hacia lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? Entonces, entiendo ese gran sufrimiento, digamos. Como digo, no es fácil, poco a poco, digamos, con el tiempo se va a ir, digamos, disminuyendo, como digo, el sufrimiento. Pero al menos también por nuestra salud mental debemos tratar también de luchar de alguna manera para poder aplacar esto y no nos pueda dañar, ¿no? Emocionalmente. Acá, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío y la obligación de cambiar nosotros mismos, ¿no? A veces hay casos que ya no se puede, ¿no? Es el entorno, el medio ambiente, no se puede. Entonces no nos queda otra salida que cambiar nosotros mismos, no nos queda otra, ¿no? Entonces empecemos a veces a tomar en cuenta esto, que nosotros mismos, la solución está en nuestras manos, en nosotros mismos, ¿no? A ver, no importa lo que esperamos de la vida, ¿no? Sino lo que la vida espera de nosotros. Nuestra contribución, nuestro altruismo, ¿no? La idea de aportar algo a la sociedad, de dar el bien hacia el prójimo. Entonces, eso es muy importante, digamos, como una forma también de poder suplir o de llevar nuestro dolor, ¿no? La vida en última instancia significa asumir responsabilidades y retos, ¿no? De encontrar las respuestas correctas a los problemas, ¿no? Y de cumplir con las tareas. Ahora, por amor, las personas pueden cambiar de actitud. De repente, por el amor que le tuvo a su padre, por el amor que le tuvo a su madre, en fin, usted puede cambiar de actitud. Eso puede inspirarle también a ser más creador y salir de ese estado de sufrimiento, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Aquí, digamos, puse el otro, digamos, neurólogo y psiquiatra sobreviviente al holocausto de campos de concentración, que es Boris Cyrulnik, que también podemos aprender algunas cositas que nos pueden, digamos, ayudar, ¿no?
la resiliencia, ¿no? Él dice que es el desarrollo después de un trauma o dolor. La resiliencia básicamente que ahora está de moda es la capacidad, digamos, de sobreponernos a la adversidad, de sobreponernos al dolor, ¿no? Poco a poco, como siempre digo. Esa es la resiliencia, ¿no? Ahora hay muchas personas que tienen la capacidad de sobreponerse en menos tiempo posible, ¿no? Tienen muy buena fortaleza interior, pero hay otros que demoran, ¿no? Entonces, la idea es ayudarlos, ¿no? A que esto no demore mucho, ¿no? Entonces hay personas que, digamos, llevan el duelo muchos años o muchos meses, por eso que los psicólogos recomiendan de que no llevar el luto de vestirse de negro, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Entonces, como una forma de no dañar, digamos, las emociones. Entonces, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Todos los mamíferos, incluyendo los animales, sienten, digamos, igual dolor, ¿no? Pero no sienten igual el sufrimiento, ¿no? El ser humano, digamos, siente bastante, digamos, lo que es el sufrimiento, por el mismo hecho que uno ha querido, lo ha amado bastante a su ser querido, ¿no? Lo que recomienda este neurólogo es que no se queden solos, ¿no? No se aíslen. Traten siempre de estar conectados con sus familiares, con los amigos. Cuando uno sufre un trauma, tendemos a quedarnos solos y esto solo agrava, ya que la herida del recuerdo aviva más y más y agravamos el sufrimiento, ¿no? El primer consejo es luchar contra uno mismo cuando nos aislamos y quedar con personas que tengamos confianza. Entonces la idea, a ver, es que busquemos la unión de la familia, busquemos la unión de los amigos, como una forma de salir de este estado de sufrimiento, ¿no? De dolor que uno está atravesando. Entonces, recomendación, no se quede solo, no se aísle, ¿no? Una forma también de poder, digamos, salir de este sufrimiento es dedicarse a las actividades o producciones artísticas, ¿no? Ya sea cantar, escribir, ir al cine, teatro, realizar pinturas o dibujos. Si lo reprimes y te callas, volverán, ¿no? Entonces no es muy bueno, no es bueno eso. A veces, eso lo puedo decir a veces en carne propia, cuando yo reprimía un poco, me hacía daño, ¿no? Entonces no es bueno, no es bueno. Entonces, pero por otro lado también a veces la falta de carencia nos invita a ser creativos, ¿no? A veces la misma presión de la falta de papá o mamá nos invita a ser más creativos, a crear cosas o otras soluciones, digamos, frente a los problemas de la vida. Ahora quiero contar mi experiencia personal y las lecciones de vida que aprendí para superar mi dolor y poder aconsejarles. Bueno, el que habla es un ingeniero, digamos, que le costó, digamos, salir adelante, ¿no? Yo soy huérfano desde los 13 años, mi padre falleció, sé lo que están pasando ustedes por la pérdida de sus seres queridos, entonces es un dolor muy fuerte y bueno, en mi caso tuve que esforzarme bastante, sacrificarme bastante para poder salir adelante, ¿no? Sumado eso a la pobreza, eso es un doble golpe, ¿no? Entonces que, bueno, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi dedicación, como siempre sabemos decir nosotros, continuo, constante, incesante ese esfuerzo, pude salir y hacerme profesional, ¿no? Una de las lecciones de la vida es cómo reaccionamos ante las circunstancias o condiciones que no podemos cambiarlas. Si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos en nuestras manos cambiar nuestra actitud. No hay otra solución, ¿no? Tenemos que cambiar nosotros. Entonces, esto conlleva, digamos, a que siempre tenga en cuenta de que en la vida todo depende de cómo reaccionamos. Cuando uno ya alcanza un nivel mucho más alto, más consciente y más maduro, ya no se llama cómo reaccionamos, sino cómo respondemos. ¿Y cuál es la diferencia entre reaccionamos y respondemos? Es usar, digamos, la razón, ¿no? La razón, digamos, hace de alguna manera más acertada. Por lo que la calidad de vida de un ser humano no está en lo que le ocurre, ¿no? Sino cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre, en base a nuestras inteligencias. Siempre hemos creído que
Ser inteligente es aquel que tiene buena memoria, buena, digamos, facilidad para hablar o expresarse, pero la vida nos ha demostrado que hay otras inteligencias, ¿no? La inteligencia emocional, la inteligencia social, la financiera, la de adaptabilidad y la de ética también, ¿no? Pero básicamente acá nos interesa la inteligencia emocional. Todo pasa por ahí. Entonces, activemos ese tipo de inteligencia, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Eso nos va a ayudar, digamos, la persona que es inteligente emocionalmente tiene mayor fortaleza para poder salir del sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso la importancia de desarrollar nuestra inteligencia emocional, así como la inteligencia social, ¿no? Entonces, la mente crea abismos y el corazón siempre los cruza. Cuando uno ya está motivado o está tocado, digamos, por el corazón, entonces esto hace de que nosotros tengamos más impulso, ¿no? Recordando en honor, digamos, al recuerdo de nuestros seres más queridos. La inteligencia emocional está compuesta de dos, ¿no? La interpersonal y la intrapersonal. La interpersonal destaca, digamos, entendiendo a la gente, organizando, comunicando, resolviendo conflictos o vendiendo, ¿no? A esta gente le gusta tener amigos, hablar con la gente, juntarse con personas. Y esto es bueno, es bueno. Esto te ayuda de alguna manera a llevar tu dolor, ¿no? Y aprende mejor compartiendo, comparando, relacionando, entrevistando y cooperando. La intrapersonal ya es interno, cuando usted está solo, ¿no? Entonces, solamente depende de usted, de sus manos, ¿no? De su ser, entendiéndose a sí mismo, reconociendo sus puntos fuertes, sus puntos débiles o estableciendo objetivos. Es trabajar solo, reflexionar, seguir sus intereses. Trabajando solo, aprende mejor trabajando solo, haciendo sus proyectos a su propia vida y reflexionando, ¿no? Entonces, a la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Entonces aquí usted tiene una tarea, ¿no? Entonces, tratar de superar poco a poco, digamos, el dolor que ha dejado, digamos, el ser más querido, ¿no? No importa, digamos, lo difícil que parezca siempre, siempre hay un camino cuando la fuerza viene del corazón. Eso se llama inteligencia emocional, cuando parte del corazón, ¿no? Digamos, el sentido es tener recuerdos y sueños, ¿no? Para darle una dirección o norte a nuestra vida, sobre todo los sueños, ¿no? Esta charla también está dedicada a los jóvenes, ¿no? Digamos, que tienen sueños, que todavía no han logrado, digamos, ser un profesional. Entonces, los sueños, digamos, hace de que tengan el norte orientado a lo que van a lograr, ¿no? Por eso que Kim Wo-chung, autor del libro El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo, el fundador de Daewoo, ¿no? De los carros Daewoo, la más grande empresa coreana, dijo, ¿no? Lo más importante y bello de la juventud es que traen o abrigan consigo un sueño. Entonces creo que para esa juventud, digamos, nunca renuncie a su sueño, más bien luche por conseguir, por lograr su sueño. Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Debemos ser conscientes, ¿no? De lo que nos está pasando y lo que estamos atravesando en estos momentos. ¿Cuál es la realidad que te va a tocar vivir de ahora en adelante, ¿no? Entonces hay que pensar eso, ¿no? Sobre todo para aquellos menores, menores de 18, digamos, afecta más, ¿no? Entonces, la situación no va a ser nada fácil, va a ser un poco dificultoso o difícil. Entonces hay que hacerse responsable, ¿no? Significa decidir, ¿no? Tomar decisiones, digamos, de esta vida. Tus decisiones son la pluma con la que firmas tu destino. Las personas que luchan un día son buenos, los que luchan un año son mejores, pero aquellos que luchan toda una vida son los imprescindibles. Por eso el esfuerzo, ¿no? Esforzarse. Entonces, no solo esforzarse en la vida, también hay que luchar contra los espirales de sufrimiento, ¿no? Porque a veces los espirales, digamos, cada vez nos hunde más, ¿no? El sufrimiento y después ya no se puede salir por nuestros propios medios, ¿no? Ya necesitamos asesoramiento profesional, ¿no? Entonces,
hay que tratar de evitar de caer en esos espirales de sufrimiento, ¿no? Esforzándose siempre, ¿no? Por eso es importante cultivar las relaciones interpersonales, ¿no? Ya sea la familia, ya sean los amigos, ¿no? Entonces, eso nos ayude de alguna manera, digamos, a salir adelante, ¿no? A vencer nuestro dolor, a olvidar un poco nuestro dolor, ¿no? Por nuestros seres más queridos. Como le hacía mención más anteriormente, es importante, digamos, tener planes tanto a corto, mediano y largo plazo. Esta es la razón de ser, ¿no? Cuando la mente está ocupada, siempre tiene planes, ¿no? Planes a corto, planes a mediano y largo plazo. En este caso, los de corto vendrían a ser objetivos, de mediano vendrían a ser metas y a largo plazo los sueños, ¿no? Tener la mente ocupada es muy bueno, ¿no? Evita, digamos, que los pensamientos de depresión o pensamientos negativos puedan ser controlados, ¿no? No dar opción a eso. Entonces, la importancia de tener planes a corto, mediano y largo plazo. Establecer metas es el primer paso para transformar lo invisible en visible, ¿no? Por otro lado, digamos, es importante digamos, la persistencia optimista, ¿no? Cuando uno, digamos, pasa o atraviesa los dolores de haber perdido a un ser querido, las consecuencias es que a veces tiende a tener una mentalidad, digamos, un poquito pesimista, ¿no? Entonces debemos luchar contra eso. ¿Cómo así? Por ejemplo, no llega un familiar tuyo a casa a tal hora que te ha dicho y ya comienzas a imaginarte cosas que le ha pasado muy mal, ¿no? Entonces eso no es bueno. Entonces, por eso es que hay que ser persistente. O a veces sucede de que nos ha pasado un día, estamos bien y nos ha pasado un percance de mal gusto y ya nos malogró todo el día. Y eso no está bien. Debemos ser capaces de sobreponernos y siempre mantener pues un carácter o un espíritu, digamos, optimista. Entonces, muchas veces somos esclavos y prisioneros de nuestros malos pensamientos, ¿no? Eso significa cambiar de destino. Aquí le menciono también la inteligencia social, ¿no? Lo que le hacía mención anteriormente. Es la habilidad para agruparnos y para comunicarnos con los demás, ¿no? Significa cómo tratar con amigos, enemigos, formando alianzas, entre otros, ¿no? La sociedad se basa en vínculos de amistad, de núcleos familiares, con fuertes lazos de amistad y parentesco, ¿no? Es la capacidad para relacionarnos con efectividad, generando menos rechazo y consiguiendo los mejores resultados. Digamos, poder compartir momentos gratos hace que nos sintamos mejor, ¿no? Por lo que el que actúa con inteligencia social aprende a escuchar, ¿no? También aprende, digamos, a no criticar y a ser siempre, digamos, positivo, ¿no? Siempre rescatando el lado positivo de una persona. Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo, en cambio tus familiares y amigos sí. Por eso no pierdas el contacto social. Cuando uno está en cama, calle mal, ¿quiénes son los que ven por ti? Son tus familiares y son tus amigos, ¿no? Entonces, la importancia de la inteligencia, digamos, social. Quiero hacer mención, por ejemplo, lo que menciona la psicología positiva, ¿no? Su máximo exponente, que es Martin Seligman, ¿no? Donde dice que la influencia de los ingresos económicos en una familia te da cierta felicidad o tranquilidad hasta cubrir las necesidades básicas. A partir de ahí, mayores niveles de ingresos parece que no aportan mayores niveles de felicidad. En cambio, la cantidad y calidad de relaciones interpersonales, es decir, mayor sociabilidad, sumado a una estabilidad emocional, generará un mayor nivel de felicidad o bienestar psicológico. Entonces, tenemos que cultivar las relaciones interpersonales, es decir, la sociabilidad y la estabilidad emocional, ¿no? Por otro lado, también nos ayuda, si algunos pueden, digamos, hacer meditación, ¿no? Digamos, es una forma también que ayuda a las emociones a poder llevar, ¿no? Llevar ese sufrimiento en cada uno de nosotros, ¿no? Acá está Dalai Lama, acá está Richard Davidson, un neurocientífico,
bueno, el que desea podría dedicarse también a la meditación como una forma de disminuir su dolor. Y por último, pues entonces el hacer deporte también te contribuye de alguna manera, digamos, llevar adelante el sufrimiento o el dolor, digamos, que uno está teniendo en estos momentos, ¿no? De alguna manera te ayuda a tener mejor entusiasmo, ¿no? Es muy bueno, los especialistas recomiendan hacer deporte, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Muchas gracias, que Dios los bendiga, les dé paz en sus corazones y les ayude a disipar ese sufrimiento. Una consulta. Sí, sí. ¿Cómo se podría hacer en casos en el que muchas veces por temas de dolor muchas familias entran en depresión y a veces eso se complica en estas condiciones en el que realmente estamos viviendo por el tema del COVID? ¿Qué sería lo más recomendable hacer? Bueno, dos cosas, ¿no? Cultivar las relaciones interpersonales, amigos, familiares, llamar por teléfono, digamos, cultivar, ¿no? Eso, desfogar, sacar, contar a las personas que más de confianza, ¿no? Y otro, hacer deporte, ¿no? Digamos. Y algo que se me olvidaba, ¿no? Sería bonito que en este grupo, todas las personas que están adoleciendo en estos momentos forman un grupo, ¿no? Digamos, para poder contarse sus experiencias, digamos, lo que están pasando, una forma de terapia colectiva le llaman, ¿no? Entonces, sería bueno, digamos, que se organicen y formen un grupo, ¿no? Buenas noches con todos. Buenas noches. Mi nombre es Giovanna. Soy hermana de Abel Ticliacuri. Muchísimas gracias por la invitación, por la participación y sobre todo por la iniciativa que tienen en el grupo de ustedes. Sobre todo agradecerles por la iniciativa y por la ayuda que están dando a la familia del grupo que ustedes tienen. Quisiera hacerle una pregunta al ponente. Sí, ¿cómo no? Escuché que usted perdió a su padre a los 13 años. Sí, efectivamente. Es una edad muy difícil. Sí. Quizás es un poco personal y voy a entender bastante si no la quiere responder, pero sí podría compartir con el grupo cuáles fueron sus técnicas para salir adelante a los 13 años. Muy buena, muy buena. Y de allí en adelante. Yo sé que las técnicas funcionan de diferentes maneras en diferentes personas, pero con su experiencia, ¿qué lo llevó a usted a conseguir una carrera y a llegar muy lejos? Ya, a ver, primeramente, la promesa, ¿no? La promesa que le hice en la tumba de mi padre de hacer todo un profesional. Cuando se activa la parte emocional, no hay nada que uno no pueda. Entonces, eso me impulsó bastante, digamos, a seguir adelante. Por otro lado, la pobreza, ¿no? Me golpeó bastante, que dije que, digamos, la única manera de poder salir de eso era siendo un profesional, ¿no? Entonces, esos dos factores me ayudaron a salir de donde estaba, ¿no? Y lógico, poco a poco también iba dejando ese dolor, ¿no? No es fácil. Cuando, digamos, es más niño, el golpe es fuerte, ¿no? En cambio, cuando uno, digamos, tiene 20 o 30, el golpe es menor, ¿no? Porque ya uno lo agarra más estable. Entonces, en cambio, cuando uno es niño, el golpe es fuerte. Por eso que los padres deberían dedicarle también bastante dedicación, bastante afecto, cariño, digamos, a sus hijos, ¿no? En estos momentos de dolor. Por eso siempre digo la familia, el entorno de la familia juega un papel muy importante, muy, muy importante. Entonces, bueno, sería básicamente esas dos, ¿no? Y siempre me imaginaba, ¿no? En los peores momentos de que la promesa que le hice a mi padre, digamos, y lo otro es que quería salir de la pobreza, ¿no? Entonces esos fueron los motores que me impulsaron a salir y a seguir continuando, porque siempre uno flaquea, ¿no? Entonces, siempre a veces dicen, no, pero ya estoy cansado, o en fin, pero precisamente me imaginaba eso hacía de que yo podía continuar, ¿no? Y básicamente, pues, el amor que uno lo tiene a sus seres más queridos, pues, ¿no?
una promesa, digamos, que hace que uno venza todo obstáculo, ¿no? Yo digo, la activación de la inteligencia emocional es muy, muy importante, sobre todo la intrapersonal, ¿no? La de yo, ¿no? La que cuando uno se está solo y, digamos, se analiza a sí mismo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por su respuesta y compartir un poquito de usted con el grupo. No, de nada. Gabriel Huarcaya, me conoce el amigo Morón. Claro. Felicitaciones realmente. También Gracias, muy amable. al grupo, al Instituto de Desarrollo e Investigación, Construir, con un buen profesional, realmente me ha agradado la exposición. Esta exposición, pues definitivamente trata un tema bastante crucial en la persona, ¿no? En el ser humano, porque todo ser humano, fuera de las actividades, unos académicos, otros profesionales, en cada una de las tareas que cada uno desarrolla, siempre en su vida va a tener un dolor fuerte, de todo tipo, pero el más fuerte pues es cuando uno pierde a un ser querido. Y me parece bueno en este sentido tratar este tema en estos momentos tan cruciales. Tiene que haber quererse a sí mismo y también tener una razón por la que uno tiene que luchar. Es lo que uno piensa siempre, ¿no? ¿Por qué he venido a este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Entonces prácticamente analizar bien esos aspectos, porque uno tiene que ser el fuerte cuando tiene personas que dependen de uno o personas que le estiman a uno, que siempre están dependientes de lo que tú puedas hacer o decir. Entonces, como tú te debes a una sociedad y no eres una isla ni estás solo, definitivamente, aunque te sientas solo a veces, entonces necesitamos también dar muestras que somos, no digo fuertes, porque definitivamente nadie es fuerte en un momento de dolor, ¿no? Pero sí superarlos poco a poco. Y me parece bueno los tips que usted ha dado. Considero justo que el que sufre el mal del COVID-19, en este caso, porque aparte de otras enfermedades estamos viendo este tema en estos momentos, en estos tiempos, necesita, cuando le agarra el COVID, definitivamente al que le agarra se bloquea totalmente y no puede hacer nada. Está deprimido totalmente. Entonces, ¿qué hacer allí también, no? ¿Qué hacer allí cuando está deprimido? No hablemos del que sufre mal, sino de los amigos que estamos en el entorno. Entonces, lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Si es que realmente le agarró recién y está en su casa o en algún lado, no está en el hospital, definitivamente podemos todavía comunicarnos por teléfono y darle bastante ánimo, bastante, hacerle sentir que estamos aquí, ¿no? Que estamos. Y al que esté en el hospital, de alguna manera, a través de sus familiares, hacerle llegar, pues, que no está solo, que tiene muchos amigos. Y eso es lo que considero que de alguna forma hay una variedad, una varianza dentro de lo que usted ha explicado, pero que se traduce todo a esa solidaridad, esa muestra de solidaridad y sacar esa parte de yo interno para poder no solamente que se supere la misma persona, sino que nosotros, el entorno, estar también alrededor del que está sufriendo. Yo le agradezco bastante y agradezco también al que ha organizado y a ustedes y a usted, amigo, creo que nos conocemos bien. Entonces, un gusto saludarle. Gracias. Buenas noches. Gracias a ti. No sé si me permiten agregar un comentario más. Sí, adelante. Claro. Sí, justamente el ingeniero Huarcaya acaba de tocar un tema, ¿no? De los que están pasando el tema del COVID. Y me parece oportuno mencionar en este momento, porque nos está tocando a personas muy cercanas y nos está tocando vivir momentos difíciles, ¿no? Entonces, desde mi propia vivencia les quisiera dar
por lo menos alguna experiencia que yo he pasado personalmente, ¿no? En el mes de noviembre, y he podido ver palpablemente a mi costado cómo se desarrolla esta enfermedad entre los hombres y las mujeres. Yo he estado con el COVID en el mes de noviembre, he estado casi un mes internada. Estuve a punto de llegar a UCI. Y lo que bien dicen, ¿no? Entonces, y la recomendación que yo les podría dar a los que tengan familiares o están con algún síntoma, ¿no? Acá básicamente depende la medicina 30% y 70% la fuerza que uno tenga y la fe que uno tiene. Eso es muy importante. Y me ha tocado ver muy de cerca en el hospital una persona joven que entró de más o menos 45 años y él entró al mediodía, pero estaba demasiado ansioso, aparentemente estaba mucho mejor que yo, en mejor situación, pero ya en la tarde entró más o menos con 5 litros de oxígeno. A eso de las 8 de la noche ya tenía como 30 litros de oxígeno y a las 2 de la mañana se lo llevaron a UCI. Y venían y le recomendaban las enfermeras y los técnicos que él esté tranquilo, no esté ansioso, y se le veía aparentemente muy bien al señor, pero entró en una desesperación que ahí te invade en ese momento, ¿no? Porque la enfermedad te empieza a atacar, y como dice el ingeniero Huarcaya hace un momento, es importante entre los primeros síntomas que uno tenga, acudir a una persona, a un amigo, a la esposa, a la hermana, al primo, al tío, o llamar al 107 y atacar de frente la enfermedad en primera instancia. Si esperamos que avance y con las enfermedades que uno ya tiene ya a nuestra edad, hace esto mucho más difícil salir de esta enfermedad. Entonces, esa es la recomendación que yo les daría, ¿no? A cada uno de ustedes. Uno pasa momentos difíciles, pero tomar en cuenta que la medicina es 30%, de uno depende el 70% y la fe ayuda mucho. Y es bueno siempre recibir esos mensajes positivos de la familia, de los amigos, y apoyarse en ellos también, porque son momentos difíciles que uno pasa, pero hay que poder salir de esta enfermedad que a cada uno ataca de muy diferente manera, ¿no? Entonces, este grupo sirve para poder compartir esas experiencias y ayudarnos mutuamente en estas situaciones difíciles que estamos pasando en estos momentos. Gracias. Grupo, buenas noches Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, vengo escuchando múltiples experiencias del grupo y yo, quería de repente contar una experiencia que tuve el año pasado, casi empezando esta cuarentena, ¿no? Falleció un tío mío en el mes de mayo, el 31 de mayo, un tío muy querido. Entonces, mi primo es médico. Mi primo es médico y su papá estaba mal. Primero empezó la mamá. Teníamos temor por la tía, pero al final quien falleció fue el tío. En la madrugada del día domingo, mi primo manda un mensaje diciendo: tengo la penosa tarea de comunicarles el fallecimiento de mi papá Ernesto. Yo sentí que yo tengo a mi mamá, a mi papá vivos. Cuando vi esa noticia, sentí que el cielo me aplastaba. Entonces, acá con mi esposo subimos a la azotea, me puse a llorar. Mi esposo me dice: pero tú tienes que entender que él estuvo bien cuidado por sus hijos y sobre todo por un médico, su propio hijo. Y pensando casi toda la semana, ¿por qué mi tío? ¿Por qué tuvo que ser él? Una persona muy buena, muy cariñosa, muy carismática. Y hasta ahora guardo yo el recuerdo de la última vez que fui a su casa y él me abrió la puerta.
Y yo todavía vivo con esa pena, vivo con ese dolor, pero en esta experiencia que me tocó vivir en la confirmación, yo encuentro a un guía espiritual que es el sacerdote y me hizo entender muchas cosas por las que ahora sufro menos que antes. Nada, ¿no? Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, me parece interesante lo que dice Mari. Creo que me faltó hincapié, digamos, la parte del alimento, digamos, espiritual, ¿no? La fe en Dios, digamos, eso también ayuda, digamos, de alguna manera a llevar, digamos, el dolor, ¿no? El ser, digamos, una persona creyente en algo le ayuda de alguna manera a llevar ese dolor, ¿no? A depositar, digamos, su confianza en ese otro lado, digamos, que vendría a ser la parte espiritual de Dios, ¿no? Y todos, ¿no? En los momentos más críticos y más profundos de dolor, siempre nos hemos acordado de Dios, pues, ¿no? Entonces creo que eso también influye bastante y también debemos también cultivar, ¿no? La parte espiritual. De esta charla que ofreció Luis Ramírez, ¿no? Donde ¿no? Grupo FICUNI ayudando al país con rostro humano, ¿no? Creo que hizo mucho ese mensaje y de alguna forma esperamos haber logrado ese objetivo, Luis. Gracias por tu participación, tu dedicación y tus palabras, Luis, para despedirnos. Sí, cómo no. Bueno, quiero despedirme con un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, sobre todo las personas que han perdido a sus seres más queridos, que levanten la moral, ¿no? Porque precisamente el ser humano se caracteriza por eso, levantar la moral, levantar la autoestima que nos hace falta, digamos, en estos tiempos. De ahí viene el alimento espiritual, que Dios los bendiga, que les dé esa paz en sus corazones y les ayude de alguna manera a llevar ese sufrimiento, ¿no? Pero en menos tiempo posible. El sufrimiento cuando ya se hace crónico ya tiene problemas. Entonces, mi deseo es que puedan poco a poco, digamos, ir desapareciendo ese sufrimiento, ¿no? Poniendo siempre de su parte y siempre con la moral en alto. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias por tu... Gracias, Luis. Gracias a todos los presentes. Gracias. Okay. Vamos por cerrada la charla.